Los pantalones entubados ya es algo que no se me quita, o sea, es algo que tengo y si no están, si están muy anchos, por ejemplo, los siento extraños. Soy dentista y estoy estudiando un posgrado en periodoncia e implantología. El estilo no lo dejé, pero ya considerarme como tal, como a los 22 años. Yo me empecé a considerar emo como por ahí del 2005, 2004 más o menos. Sí, de hecho fue familia, un primo. Él es más grande que yo, mucho más grande que yo. Me llevaba súper con él, entonces por él fue que yo me empecé a meter a toda esa moda, a toda esa onda. Pues sí, era muy introvertida, y tenía yo creo que unos problemas de autoestima. Y pues lo que una vez le conté a Lili, bueno, le dije que tenía muchos problemas alimenticios, muchos trastornos alimenticios. Sí, mira, yo padezco hiperhidrosis. Cuando padeces hiperhidrosis es cuando tus células sudoríparas están excitadas todo el tiempo. Entonces, aunque estés nervioso, aunque estés tranquilo, estás sudando. Entonces, a mí me empezó en un nivel de primaria, secundaria. Entonces me llevaron al dermatólogo y el dermatólogo le dijo a mi mamá que era psicológico. Entonces ahí fue mi primer contacto con un psicólogo y el psicólogo me dijo que no, que era un tipo de enfermedad y que se tenía que controlar con el tiempo. Me mandaron medicamentos y esas cosas, pero o sea, nosotros, bueno, yo como adolescente, imagínate estar viviendo con algo así de que no puedes controlar tu sudor o por cualquier cosa sudas. Entonces, yo creo que eso fue lo que me hizo introvertida en la secundaria, excepto con mis amigas, ¿no? Pero sí siento que pues me cerré mucho tiempo a conocer a nuevas personas porque me daba mucha pena empezar a sudar y que la gente me viera como de, ay, qué rara o algo así, ¿no? Sí buscaba un lugar donde encajar porque es, o sea, por ejemplo, cuando fui a terapia, lo que me dijo la psicóloga es que toda mi vida tal vez estaba muy desordenada y siempre necesitas como una base, aunque todo sea un caos, ¿no? Mi único control era pues mis amigos y como pertenecer a la bandita emo, por así decirlo, a pesar de que todo estaba mal. Yo en mi caso, más bien era porque sí no me sentía muy identificado con las personas. Donde quiera que fuera era muy distinto. Entonces, eso fue una de las bases que yo tuve para empezar a incorporarme un poquito a la tribu emo. Tuve amigos que les prohibían que me hablaran por el hecho de que estaba perforado, que tenía un tatuaje, o simplemente por el hecho de vestir de negro. Te consideran que eres satánico, cosas así. Pero sí, obviamente, o sea, desde que te subías, por ejemplo, al metrobús, al metro, o sea, todo el tiempo siempre te veían mal. Por ejemplo, mi novio estudiaba en una, bueno, mi novio ese entonces estudiaba en La Boca y ahí era peor, ¿eh? O sea, en una vocacional ni siquiera podía haber emos, les pegaban, no les hablaban, los tiraban a la basura, bueno, en los botes, estaba muy feo. Yo creo que el CCH fue un poquito más abierto en este tema que una vocacional. Fue bastante complicado porque ya no tenía amigos, yo no hablaba ya con nadie. Entonces, mi mayor parte de la secundaria fue pues solo, ¿no? Fue realmente solo. La prepa fue un poquito más agresiva porque no tenía amigos, no tenía nada de amigos, me escondían la mochila, la tiraban a la basura, la aventaban a la azotea de la escuela o simplemente la desaparecían. Tuve muchas agresiones físicas al grado en el que pues tuve que salirme ciertos semestres de la prepa porque recuerdo un muchacho en particular que yo tenía como 17 años y él tenía 25 años y me pegaba, literal, me pegaba. Pues me tiraban al suelo, me pateaban.
y pues te puedes defender contra uno o dos, pero no contra 6, 7 personas. Justo cuando yo iba entrando al CCH, mm, o sea, entraron los porros con tubos, o sea, tubos, a pegarle a los emos. O sea, de dónde sacaron los tubos, no tengo idea, pero entonces imagínate, o sea, aparte no hay seguridad ni hay ley ahí en esa escuela, pues todos corriendo donde te pudieras esconder. Todo ese tramo ha sido bastante difícil, incluso a la actualidad, aunque ya no llegó a ser parte de la tribu. Cuando entré a la universidad, había una chica emo que iba en CCH Sur y pues yo ya lo había como dejado, ¿no? Y la excluían en el mismo grupo, como que no ni siquiera le hacían caso, los pacientes la juzgaban. Entonces fue cuando dije, no, pues de plano, o sea, voy a tener que cambiar pues para tener pacientes, para que los pacientes no se sientan intimidados o cualquier cosa. Es bastante complicado hasta la fecha, porque en mi caso, mis tíos no dejan que mis primos me hablen, porque ellos dicen que yo soy, que soy malo para sus vidas, que yo no soy una persona correcta, ni mis primos los más grandes, pero lo único que a mí me llena de orgullo, a pesar de eso, es que mis primos tan grandes y todo, y no tienen una carrera terminada, ni una escuela, ni un trabajo fijo. Y yo se los restriego eso en la cara a todos, que sea lo que sea, pues tengo una carrera, tengo una escuela terminada, tengo una casa propia y no le pido nada a nadie a comparación de ellos. Yo pienso que traer tu corte de clon, que es como yo les digo, que te desvanezcas el cabello, tampoco te va a hacer un ratero, porque no sabes a qué se dedica. Yo en mi caso, yo me dedico a la actuación, trabajo en series para Netflix. Soy nuevo en eso, entonces apenas son series de estreno y me ha ayudado mucho traer el cabello así, me ha ayudado esto, las uñas, el maquillaje, la vestimenta y puedo restregarle a mi familia eso, que a mi edad tengo tantos logros cuando sus hijos tan grandes y no tienen ni el logro ni siquiera de terminar la escuela. Y sí, sí, yo también siento que hubo una carga homofóbica. No sé si cuando iba en la secundaria como que no había tanta libertad sexual, pero yo recuerdo que cuando empezaron los emos, pues, como que se vio más la bisexualidad, ¿no? ¿Tú crees que haber sido emo fue una etapa de refugio importante para las personas que pertenecen a la comunidad LGBT? Y en algunos, ujú, te puedo decir que a lo mejor el 50% de la comunidad. Para ellos era un poquito satisfactorio estar dentro de, ¿por qué? Porque se daban cuenta que no estaban solos. Y actualmente su comunidad de ellos es tan grande que, si no mal entiendo, creo que hay leyes que ahora los protegen, cuando antes no existía nada de eso. Sí, 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 tenía un noviecito que era emo y en ese momento pues éramos bisexuales, ¿no? Los dos decíamos que éramos bisexuales y de repente se volvió gay. Entonces es muy chistoso porque ahora que lo veo pues me dijo, no, pues creo que sí, siempre fue gay, o sea, nada más que necesitaba como ese camino para poder hacerlo sin que fuera tan juzgado. Mi salida fue la pérdida de mis papás. Entonces, eso me hizo madurar un poco más, un poco más. No dejé de escuchar la música ni de vestirme tanto así. Cambió un poco mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. La mayoría se entiende. ¿Por qué? Porque por muy reservado o muy abierto que seas, muchos de nosotros eh, llegamos a tener, ¿cómo de explicarlo? Llegamos a pasar por situaciones similares. Tiene mucho que ver a veces la pérdida de algún familiar, padres, hermanos, abuelos, mejores amigos. Entonces, una de las cosas es esa.
hay gente que es reservada porque no quiere que la gente sepa su dolor, pero tú perteneciendo a eso y aunque tú hables de eso y esa persona no, tú lo entiendes. A comparación de antes y de ahora es que ahora ya no está solo, ya no está uno solo porque aún sigue habiendo las tribus. Y una de las que yo he visto que todavía persiste es la de los emos. Entonces, yo los he visto y muchos de ellos tienen ese dicho, aquí nos cuidamos como si fuéramos familia. Al principio te preguntamos quién eras tú cuando diste ser emo y ahora te preguntamos quién eres tú hoy. Mira, en ese aspecto no sabré responderte del todo porque ni uno mismo se acaba de conocer. Entonces, nunca sabes hasta dónde sigues llegando. Yo actualmente te puedo decir, yo soy una persona eh, que a mi edad soy diputado. Oye, ok, está chido. Pero en ese aspecto no sabía decirte con sinceridad qué o quién puedo ser, porque aún no acabo de descubrir mi potencial como persona. Soy una persona yo estable emocionalmente. Bueno, con altibajos como todos, ¿no? Pero digo, es como el rol normal. Me siento muy a gusto conmigo y siento que he progresado. No he dejado de ser emo, eh, pero lo puedo sobrellevar. Soy feliz.